Buenos días, estudiantes de Desarrollo Espiritual 3 de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos a este espacio de fe y compromiso social, donde analizaremos la realidad de Loja en mi país. Hola a todos. Para poder analizar de manera profunda lo que significa la vivencia de la fe y del compromiso social en nuestra ciudad y en nuestro contexto, intentaremos abordar el problema a través de 5 puntos. El primero, ¿cuál es nuestro contexto? En un segundo punto analizaremos qué problemas afectan a la paz local. Posteriormente analizaremos cómo podemos afrontar los problemas desde la fe. Luego, qué tipo de compromisos pueden surgir para construir la paz de manera personal y social. Y finalmente realizaremos unas conclusiones. Es siempre importante saber en dónde vivimos. Por eso vamos a iniciar respondiendo a la pregunta, ¿cuál es nuestro contexto? Y es así que vamos inicialmente a respondernos la pregunta de dónde queda Loja. Sí, Loja es aquella provincia que está señalada en rojo en el mapa y es el nombre de una provincia y de una ciudad ecuatorianas que se ubican en el sur del país. La provincia cuenta con aproximadamente 500.000 habitantes y la ciudad convoca a cerca de 200.000. Loja, tal como lo dice una canción famosa de Benjamín Ortega, es una ciudad y una provincia muy cercana al Perú. Ha sido olvidada por mucho tiempo, ha tenido una guerra fronteriza a sus espaldas y todavía tiene una serie de necesidades básicas insatisfechas. De todas formas, vamos a iniciar hablando de las cosas positivas de Loja. Una de ellas es su religiosidad. Loja es sede de una de las dos advocaciones más reconocidas de la Virgen María en Ecuador, Nuestra Señora del Cisne, quien realiza junto a 400.000 fieles un recorrido por 70 kilómetros hasta la ciudad capital, siendo esta una de las formas y manifestaciones de la religiosidad popular más patentes de este país. En Loja también es reconocida su cultura. Es una ciudad que tiene una gran cantidad de músicos y últimamente es denotada por su Festival Internacional de Artes Vivas. Loja y la región tienen también otra riqueza. Su gente cuenta con una gran cantidad de pueblos y grupos ancestrales. Por ejemplo, a su izquierda los Saraguro y a su derecha pueden ver a los Shuar, grupos indígenas de la Sierra y de la Amazonía ecuatorianas. Y más aún, cuenta con un contexto científico y educativo bastante generoso para una región que en principio está olvidada. Cuenta con dos grandes universidades para una ciudad realmente pequeña y con una gran cantidad de instituciones culturales y educativas. Y ha llegado el momento de que analicemos cuáles son los problemas que afectan a la paz social de nuestra región y ciudad. Bien, y son varios los aspectos que afectan la paz. En el primero podemos hablar de la migración, luego podemos hablar de la violencia, luego la falta de un desarrollo humano integral, un cuarto, la exclusión y por último, la pobreza. Empecemos hablando de un problema social bastante común en nuestro tiempo, el de la migración. Muchas personas deben dejar su hogar, deben dejar su cultura para poder buscar un futuro mejor. Y esta no es la excepción en Loja. Loja ha sido históricamente una provincia que ha enviado muchos migrantes, pero el problema actual es distinto. Actualmente está recibiendo una gran cantidad de migrantes, especialmente de los países vecinos, y es más, de Venezuela, que tiene ahora un gran problema social. En estos días estamos recibiendo una gran cantidad de migrantes venezolanos, y así como nosotros enviamos migrantes a otros lugares, ¿no es verdad que deberíamos acogerles también dentro de nuestra tierra con un sentido de acogida y de generosidad?
No podemos tampoco dejar de lado la violencia social, sobre todo contra los más débiles. Las mujeres, los niños y niñas y los ancianos han sido víctimas durante los últimos tiempos también de esa falta de acogida, de esa falta de paz por nuestra sociedad. Es también conocida la falta de desarrollo humano integral. Cuando el capital o cuando el dinero se pone por encima de las personas, esto empieza a generar dificultades en todos los órdenes, en el personal, en el familiar y finalmente afecta la paz social. También es importante mencionar otro problema que afecta la paz social y que es derivado del individualismo reinante, y es la tendencia a la exclusión social, a no tener en cuenta aquel que es diferente, aquel que a pesar de que está en mi mismo contexto, no es igual a mí. Esto también es importante a la... Y por último, a pesar de que han habido grandes avances en este punto en la ciudad y en la provincia, en el combate de la pobreza, siempre esa, tal como lo decía Cristo, estará entre nosotros. Y es por esto importante también tener en cuenta que en nuestra sociedad todavía hay muchas personas que requieren de nuestra ayuda y atención. Bien, bueno, ya todos sabemos que hay problemas que no los podemos tapar con la palma de nuestras manos. Lo importante es preguntarnos cómo podemos afrontar los problemas y sobre todo desde la fe. Vamos a iniciar a proponer solución a estos problemas desde la fe. Recordemos primero lo que dice Cristo frente a la migración. Tomen posesión del reino preparado para ustedes, dice en San Mateo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron. Es así que a la luz de la fe debemos recordar que la migración no es un fenómeno social simple, es causado por muchas motivaciones y en la mayor parte de las ocasiones por la desestabilización de nuestras sociedades. Acoger al migrante es intentar entender que nuestra sociedad tiene la madurez suficiente para comprender que nuestro hermano puede estar en dificultad y acoger. La violencia es cada vez más común en nuestras sociedades, es realmente un escándalo y no produce paz, ni personal y evidentemente ni social. Y lo peor es que cada vez vamos más contra los más débiles, y así nos recuerda a Cristo. Hay de aquel que escandalice, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Esto no significa por parte de Cristo que debamos acudir a la violencia para combatir a la violencia, pero sí de preguntarnos por qué no somos capaces de proteger a los más débiles y qué es aquello que hace parte del pecado estructural que genera estos ambientes de violencia. Y quizá la respuesta a algunos de los problemas que vimos anteriormente la podemos dar aquí, en el desarrollo humano integral. Primero recordemos las palabras de Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está en Mateo. Y es que cuando el ser humano deja de lado su vida espiritual, algo en él ya no crece. Si se dedica únicamente a resolver los problemas externos, no fortalece su vida interior, que es lo que a su vez le da la fuerza necesaria para afrontarlo todo. Otro de los problemas, seguramente derivado de esa falta de desarrollo humano integral, es el de la exclusión. Recordamos a Cristo cuando dice, y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. Esto nos recuerda que debemos incluir. Una sociedad que realmente es inclusiva aprovecha una gran oportunidad. Ve en los demás la riqueza que tiene y esto le permite que puedan ellos contribuir a un mayor desarrollo social y a una mayor paz. Como lo habíamos dicho anteriormente, la pobreza es un fenómeno que siempre está y tenemos que recordar las palabras del apóstol. Supongamos que a un hermano le falta la ropa y la comida y uno de nosotros le decimos que les vaya bien, abríguense y coman de todo, pero no le damos lo que el cuerpo necesita. ¿De qué nos sirve? Es así que tenemos que afirmar que no podemos hacernos ciegos frente a las necesidades del otro, y si actuamos así es que no hemos aprendido que en el ser humano desde su concepción al final viene desprotegido y necesita de una sociedad que lo arrope. Que otros estén en dificultad significa que nosotros somos quienes debemos acoger.
Bien, ahora llegó el momento de preguntarnos qué tipo de acciones podemos realizar de manera concreta para poder hacer que la paz sea verdadera. Cada uno tendrá sus ideas, yo les voy a sugerir algunas cuantas. Bien, con respecto a la acogida frente a la migración, se me ocurre la posibilidad que todos tenemos de dedicar un poco de tiempo libre a los demás, sobre todo a aquellos que son forasteros, que son extranjeros, hablando y generando espacios comunes para que podamos compartir visiones comunes, a pesar de que provengamos de culturas diversas. También recordar que defender al débil y no hacerse cómplice de la violencia son los primeros pasos que tenemos que hacer para construir una verdadera paz social. Entender a los demás y tener paciencia complementa en el campo de las virtudes a estos pasos que ya hemos dado. Hay que recordar que no todo es trabajo, diversión o ganancias. Hay que considerar el tiempo del desarrollo personal, la oración, la meditación y la reflexión como necesarios para el crecimiento de la fe y por ende de un desarrollo humano más armónico. Dar tiempo de calidad y en cantidad a nuestras familias es un buen inicio. Nuestras formas de excluir a veces son muy patentes, pero en ocasiones son muy secretas. Tenemos por tanto que estar atentos de no excluir de muchas formas, con nuestros juicios o con nuestras acciones, e incluso también con nuestras omisiones. Y bien, para poder combatir la pobreza, hoy existen muchísimas formas de participar de manera concreta en la ayuda y en el voluntariado. Hoy hay muchas formas en las cuales se puede procurar un mejor bienestar y un mejor futuro para los más débiles. Recordemos las obras de misericordia. Bien, finalmente hemos llegado al momento de realizar un pequeño resumen y por tanto unas pequeñas conclusiones con respecto a la posibilidad de que podemos contribuir a la paz social. Primero, recordando que frente al problema de la migración, nosotros somos actores de generar una acogida. Segundo, que con respecto a la violencia contra los más débiles, nosotros estamos llamados a dar protección. Luego, que no tenemos que olvidarnos de desarrollarnos integralmente. También recordar que estamos llamados a ser inclusivos, a aceptar a quien es diferente y no olvidar nunca que tenemos el deber de ayudar a quien está en necesidad, al pobre y al oprimido. Bien, y en conclusión, no podemos nunca olvidar que la fe contribuye a la paz social. Les he deseado dejar esta imagen que refleja un ocaso y que nos recuerda que cada atardecer es el anuncio de un nuevo día. Y a pesar de que el ser humano y su sociedad siempre tiene al frente una cantidad de retos, de dificultades y de problemas, no debemos olvidar que todos podemos ayudar, que todos somos parte del cambio y de la vivencia de la paz. No me queda más que agradecer y desearles a todos una vida llena de paz.